El desarrollo sexual infantil de los niños de 2 a 5 años presenta las siguientes características. Habilidad para identificarse a sí mismos como niño o niña. Inicia el proceso de entender los elementos básicos de la reproducción humana. Comienza a entender el proceso de privacidad en relación a la desnudez y la sexualidad. Entra en una etapa de curiosidad sobre los genitales de otros del mismo o del otro sexo. Durante esta etapa, las conductas comunes de los niños respecto a su sexualidad son: tocamiento de genitales a masturbación ocasional, más bien para relajarse que por placer sexual. Exploración consensuada de los cuerpos de niños y niñas a manera de juego, por curiosidad. Gustan andar desnudos. Usan palabras coloquiales para las funciones corporales. Entre los 2 y 5 años los signos de alerta son: creencia persistente de que es o quiere ser del otro sexo diferente de sus genitales. Desnudez persistente o conducta sexual en público a pesar de haberles explicado sobre la privacidad. Realizar actividad sexual que le pueda dañar físicamente. Realizar contacto oral con genitales de otro niño o niña. Simular el acto sexual coital desnudo. Penetración de la vagina o ano de otro niño con objetos o dedos. Obligar verbalmente o físicamente a otro niño o niña a realizar actividades sexuales. Pláticas obsesivas o muy frecuentes sobre sexualidad. Signos de posible abuso sexual. Para estas edades los padres pueden enseñarles ya sobre los siguientes conceptos. Enseñarles lo básico de la reproducción. Enseñarle las reglas básicas sobre la privacidad. Enseñarle al niño o niña que tu cuerpo te pertenece a ti. Enseñarle al niño o niña la diferencia entre tocamientos apropiados y no apropiados. Aquí en México la educación sexual no se imparte con responsabilidad, más bien está centrada en sembrar el miedo. No existen momentos donde se le diga a los niños te tienes que cuidar. Hasta la preparatoria más o menos es cuando comienzan a darles algo de información, y cuando llega este momento es como en tono de amenaza. Si no te cuidas, vas a adquirir una enfermedad o tendrás un hijo no deseado. Entonces, toda la educación está basada en el miedo. Por ejemplo, en otros países la educación sexual no se basa en el miedo. Incluso hay países donde la diversidad sexual está incluida dentro del currículum de educación. Además de algunos otros temas de anatomía. Se habla también de una sexualidad en un sentido más amplio. Y eso no causa problemas psicológicos ni trastornos en los niños. Esto está comprobado científicamente. Hay evidencias de que en estos países donde se les habla a los niños sin inculcarles el miedo, prejuicios o algún tipo de odio hacia la sexualidad, ha reducido la violencia de género y la homofobia. Y han reducido los índices de abusos sexuales, embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Ahorita todavía el tema de si se debe impartir o no educación sexual desde preescolar es un tema controversial en nuestro país. Sí creo que los niños de edad preescolar son los niños en las edades más vulnerables en caso de abuso sexual. Yo creo que es muy necesario que se les eduque sexualmente porque es indispensable para el desarrollo de su persona, y creo que se les puede enseñar lo que corresponde a su edad por medio de actividades lúdicas. A nivel preescolar hay 2 temas que se deben de abordar. Uno es enseñarles las partes de su cuerpo y el nombre correcto de las partes de su cuerpo. La otra es hablarles de casos como maltratos y abusos, donde se inculca a los niños que nadie puede tocarlos, por ejemplo, o que les platiquen cosas feas que ellos no deben de saber a esa edad, que aprendan a defender su cuerpo y a exigir respeto hacia su persona. Qué difícil es hablarle a un pequeñito acerca de la sexualidad, y mucho más si nosotros adultos no comprendemos nuestra propia sexualidad, ¿verdad, doctor? Así es, y que pues debemos entender de que el niño se va desarrollando y que desconocemos cómo fue, qué nos pasó cuando teníamos 2, 3 años. Sí, casi nadie recuerda. Bueno, No. yo sí recuerdo algo de esa edad, pero no todo. A los 5 años es cuando se toma más conciencia, entre 5 y 6 años en que la mayoría de las personas ya tienen recuerdos aislados a los 5 años, y es muy interesante porque a los 5 años es cuando recapitula el niño las experiencias y los aprendizajes que ha tenido, o sea, lo organiza de una forma más suave.
ya empieza a sentir una parte de la sexualidad que viene siendo en la afectividad, empieza a sentir celos también, que ya venía sintiendo anteriormente de papá y mamá, que los veía juntos y los trata de separar, o trataba de ser incluido o incluida Claro. en la pareja, ¿sí? Se mete o los separa. A los 5 años es una edad muy bonita. Todas las edades son bonitas, pero a los 5 años es como que más suave. Los 6 años es el niño o la niña son el centro del universo. O sea, todo sucede para En torno ellos, a con ellos. Y aquí es muy importante en que los padres puedan hablar directamente, si es que el niño pregunta, porque si no lo hace, de que hable directamente, va a empezar con los amiguitos, así como que a tener ideas o pláticas sobre situaciones sexuales. A los 7 años es una edad muy interesante porque empiezan así como que a tener su primer novio o novia. Y ya así como que ya saben escribir, les pueden hacer hasta una cartita mínima. Dibujitos. Viene el primer beso a lo mejor. Así es, y dar regalos también. Es muy curioso porque se termina ese noviazgo y como si no hubiera pasado nada, ¿sí? Todos esas edades, 5, 6, 7, pueden haber tocamientos sexuales. Si se les regaña, si se les grita, pues esto puede traer consecuencias en el futuro, en su sexualidad. Y cuando un niño empieza a tocarle, por ejemplo, el niño que le quiere tocar los senos a la niña, o que le dice, a ver, ¿y tú cómo lo tienes? En ese momento, ¿qué se le hace? Cuando están entre 5, 6, 7 años, aquí lo que ya se le debe enseñar el sentido de la intimidad, lo que es privado, lo que se puede hacer, pero en privado, y lo que es aceptado socialmente. Y esos comportamientos pues no son aceptados socialmente y el niño ya tiene la capacidad para entenderlo. Aquí el problema sería de que siga teniendo esas conductas en público, ¿sí? Y los 8 años es cuando el niño o la niña hay que hablarles con la verdad. Ya están interesados en saber cómo son las relaciones sexuales y no nos dejemos así como que la abejita y que va por las flores y el polen. Sí, porque además padres de familia, los niños ya no se lo creen. Eso de la abejita ya pasó a la historia, ya no se lo van a creer aparte. Y si no les decimos la verdad, van a investigarlo con sus compañeritos y van a desconfiar de los padres, que no les están diciendo la verdad y sale peor, ¿sí? En estas situaciones, en muchas ocasiones es de que tienen confianza con la madre, más con la madre que con el padre. Pero no hay que defraudarles al contar algún secreto o darle la queja al papá. Es mejor aquí orientarlo a que el niño o la niña por sí solos le tengan confianza y le platiquen al papá. Esto es muy importante para tener la autoconfianza que tenemos como adultos, desde nuestro cuerpo, desde lo que pensamos, cómo nos desenvolvemos. Y si defraudamos esa confianza desde muy pequeña edad, pues puede haber problemas posteriormente. Y que aparte no se les mande, o sea, me refiero a que si el niño le pregunta a la mamá, pues que la mamá no le diga, pregúntale a tu papá, y luego van con el papá y el papá, bueno, pregúntale a tu mamá, y así se la pasan y al final el niño acaba preguntando al amiguito de la escuela y que no sería la persona más indicada. Claro, además hay que tener cuidado en estas edades porque puede haber abuso sexual. Y esto es por la situación en que los niños están interesados y que además quieren relacionarse con niños más grandes. El abuso sexual infantil, tocamientos, ¿sí?, se da en el 50%, a ver, voy a decirlo mejor. Hemos encontrado que 22% de niños y niñas han tenido tocamientos con niños mayores o con adolescentes, ¿sí? Los juegos sexuales entre niños de 4 o 5 años se da en el 60%, ¿sí?, pero son de la misma edad. Pero ya con niños mayores llega a ser hasta el 22%. Hay que tener cuidado de esto. A mí me gustaría que habláramos de eso. Regresando de un corte comercial, no se vaya, Sexólogo Existo.